Bueno, estamos comenzando con este webinar sobre el tema del futuro de trabajo y tecnología, ¿no? Relaciones de recurrencia. Recurrencia, cómo vamos a ver cómo el tema del futuro del trabajo es recurrente. Me presento yo soy fundadora de SIDENE, la red de desarrollo de inteligencia colectiva. Ahora os hablaré un poquito más. Luego estará presentando también Tania González Alvarado. Tania es profesora en la Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos del lado un poco más científico, estamos investigando sobre este tema y pensamos escribir algún artículo. Y Miguel, en cambio, nos presentará la visión más empresarial. Él es fundador y CEO de MeMinds. Luego, si queréis, os presentáis ya más, digamos, extensamente, ¿no? Vale, pues a ver si me deja pasar a la siguiente. Vale. Entonces, quería contaros en primer lugar un poco sobre la red de desarrollo de inteligencia colectiva, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es ser red, ¿no? Y entonces hacemos el networking. Estamos comenzando, estamos en LinkedIn, estaba viendo que ya tenemos más de 3.000 personas. Entonces estamos en LinkedIn y luego, digamos, nuestra otra plataforma por excelencia es la plataforma de Meetup, ¿no? Donde tenemos 3 meetups, uno se llama Arte de Innovarse, otro Inteligencia Colectiva y otro es Avanzar Conciencia, ¿no? Con sus temas respectivos. Luego también recientemente he abierto el blog y también tenemos el canal en YouTube. Voy a intentar grabar también este webinar y así pues podremos luego verlo las personas que no lo han podido ver en diferido, ¿no? Entonces nosotros hacemos diferentes formatos de conferencias, tanto físicas, digamos, en encuentros, sobre todo en Madrid y luego también cursos. Últimamente hemos hecho un curso de IEBS, ¿no? De Innovation and Entrepreneurship Business School, online. Y luego también, digamos, hacemos la promoción de los miembros en nuestras redes y también consultoría. Los temas de los cuales nos ocupamos, vemos, digamos, lado científico. Yo estoy finalizando la tesis de ecosistemas de innovación. Entonces, nuestros temas son innovación, sostenibilidad, ciencia, tecnología, desde luego futuro del trabajo. Es uno de nuestros grandes temas donde un poco encaja todo. Y luego también tenemos las partes así como arte y emoción y también la ciencia ciudadana. Hoy nuestra presentación pues va a constar de 4 partes, ¿no? En primer lugar, hablaremos del futuro del trabajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Quiénes y cómo? Y luego veremos las soluciones y cómo las dimensionamos según la estructura, la teoría cultural del grupo estructura. Miraremos también el aspecto de malhabilidad social de la tecnología. Y al final, esto lo haremos de forma compartida con Tania y al final Miguel nos presentará la visión más empresarial hablando de nuevo contrato social. Tania, si quieres. Sí, claro que sí. Bueno, nos parece muy importante tratar el futuro del trabajo porque mediante el trabajo satisfacemos nuestras necesidades materiales, evitamos la pobreza y construimos una vida digna. También contribuye a darnos una sensación de identidad, de pertenencia y de propósito. Además, tiene importancia colectiva. ¿Por qué? Porque permite establecer una red de conexiones e interacciones que forjan la cohesión social. Cohesión social que es muy importante en esta última etapa que estamos viviendo en el nivel mundial. El futuro del trabajo parece ser algo que entendemos todos, porque al final del día todos sabemos que es futuro y que es trabajo. Sin embargo, esto no es así. Cuando hablamos de futuro de trabajo nos referimos a un concepto muy concreto.
Nos referimos a estas situaciones donde las competencias de hoy no se ajustarán a los trabajos de mañana y las nuevas competencias adquiridas pueden quedar desfasadas rápidamente. Por tanto, consideramos que el término futuro del trabajo concierne a la reconfiguración de las dinámicas socioecológicas, pero no en exclusiva, del mercado laboral que surge a partir de las tendencias actuales. ¿Qué tendencias tenemos? Bueno, como vemos aquí en esta primera gráfica, tenemos la globalización. Esta es entendida como la aceleración de los intercambios en términos de tiempo y de espacio, implicando con ello un mayor número de interconexiones, aunque no necesariamente conexiones de calidad. También tenemos la demografía. El cambio demográfico se ha caracterizado por la pirámide de edades de la población revertida, el aumento de la población juvenil en algunas regiones del mundo y el envejecimiento de la población en otras pueden ejercer presión sobre los mercados de trabajo y también en los sistemas de la seguridad social. Otro es la tecnología. En este caso es el aspecto más considerado por dos términos, en cuanto a la promoción de la habilidad propia del empleado para ajustarse a la nueva realidad del mercado laboral y tal vez en su dimensión más relevante, la automatización de gran parte de los empleos, sobre todo aquellos de capa media. El cambio climático afecta de diferentes formas, pero sin excepciones, a todos los países y estratos sociales, entre otros, provocando migraciones forzadas, modificando la infraestructura en diversas regiones y provocando cambios en los sistemas de producción. Y también se incluye una mayor desigualdad. Hay quienes ganan mucho contra quienes no ganan casi nada, guardando poca relación con el esfuerzo y el tiempo dedicado a dicho trabajo. Sí, sí. Entonces, aquí un poquito remarcar esta parte, ¿no? Que por qué en las condiciones que hacen que lleguemos a lo que es el futuro del trabajo está la globalización impulsada por la tecnología, porque, digamos, esta aceleración de intercambios no sería posible, por ejemplo, sin los aviones o sin el Internet. Y también está en la parte del cambio climático, o digamos el desafío climático, con el tema de desarrollo industrial y con el problema que esto causa al medio ambiente, ¿no? Y claro, está la misma parte de tecnología que luego veremos que, como ha dicho Tania, refuerza mucho la desigualdad, ¿no? Casi la condición menos afectada parecería sería la demografía, aunque el hecho de que vivamos cada vez más también es posible gracias a los avances científicos y tecnológicos. Vale, pasamos a la siguiente. En esta parte queremos responder la pregunta, ¿quiénes? ¿A quiénes afecta el futuro del trabajo? En principio nos afecta a todos, de manera más o menos directa, pero existen varios colectivos que pueden considerarse más afectados por estos cambios. Es relevante conocerlos porque las medidas aplicadas para mitigar sus efectos pueden marcar los recorridos del futuro. ¿Cuáles son? Bueno, comencemos por los artistas. Ellos son la avanzadilla al vivir este proceso desde sus comienzos con trabajo digno para unos pocos considerados genios en su tiempo, que no necesariamente lo son en otros, y condiciones precarias para el resto, con gran parte de gratuidad obligada en sus servicios. Tenemos también los trabajadores de las plataformas, trabajadores del sector tecnologías de la información, freelance con contratos estilo outsourcing por obra y proyectos específicos, por tanto, altamente fragmentarizados. También tenemos el sector de los cuidados, dominado por trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, trabajo no reconocido, trabajo femenino e inmigrante, de servicio doméstico con condiciones muchas veces precarias y con mucha fragmentación. Se incluye también a las personas de más de 50 años de edad. Si por casualidades del mercado laboral se encuentran en este tiempo fuera del mercado laboral primario, es muy difícil el aprovechamiento de sus conocimientos y experticia. Y tenemos también a los científicos e investigadores, dentro del proceso de precarización y o nomadización existente no solo en España, sino que ahora es muy notorio en el nivel global. Vale, entonces la cuestión es la siguiente. Aquí también podemos ver cómo, digamos, entre los sectores nativos están también los diferentes sectores afectados por la parte de la tecnología, ¿no? Sobre todo los trabajadores de las grandes plataformas. Este trabajo es por sí mismo ya, digamos, hecho realidad gracias a las tecnologías. Y luego
los artistas, su trabajo también se ve afectado. Desde luego, por ejemplo, las películas antes no eran posibles hacerlas sin la tecnología, ¿no? La parte científica también, como está en las cuestiones de tecnología, de las cuales muchas veces necesita para hacer sus pruebas y mediciones, pues también está, digamos, muy presente, ¿no? La tecnología en estos sectores. Vale, pasamos al siguiente. Tania. En esta otra parte nos interesa hablar sobre las características del futuro del trabajo. ¿Cuáles son o cómo es ese futuro del trabajo? Una característica es la escasez estructural de trabajo digno. No existen condiciones que permitan la reconciliación entre la vida personal y profesional, que permita despreocuparse por la seguridad social, la jubilación, las pensiones, entre otras. Además, la sobreexplotación de los trabajadores en activo coincide con la falta de empleo para el resto. Otra característica es la periferización y desigualdad, sobre todo en términos de ingresos y protección social. Una tercera, la robotización y automatización, relacionada con la tecnología que merma la capa intermedia de trabajos, dando posibilidades para grandes expertos o trabajos físicos de valor añadido mínimo. Los trabajadores tienen que convivir con las tecnologías y las plataformas, pero también con compañeros robots o cobots. La atomización de la vida profesional es la cuarta característica. Trabajos fragmentarizados en términos de tiempo, pero también de localización geográfica. Y la última, la gratuidad de gran parte del trabajo, sobre todo cuando se habla de la llamada vocación. También en cuanto al valor aportado colectivamente, como son las plataformas de código abierto. Renata, ¿algo que gustes agregar? Sí, bueno, creo que ya pasamos a la siguiente porque guarda bastante relación. Digamos, la parte de los esteroides digitales, ¿no? Entonces, en general nosotros lo que vemos, aunque vemos tanto, tenemos las dos distribuciones, ¿no? Distribución aleatoria según la campana de Gauss y luego tenemos la distribución por ley de potencia, ¿no? Entonces, digamos, generalmente la distribución que vemos en la sociedad es aleatoria, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues significa, pues, hay una pequeña parte de la gente que tiene trabajos muy buenos, hay otra parte que tiene trabajos muy malos y entre medias, digamos, está el resto, ¿no? Esto lo podemos ver así en diferentes cuestiones, ¿no? Pero lo que refuerzan, lo que refuerza mucho la economía digital es la distribución por ley de potencia, ¿no? Porque, digamos, los contenidos que si ya se han visto, si aún se verán más, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que sacamos? Pues que hay tres personas que ganan muchísimo, las redes podríamos pensar en los influencers, y luego la inmensa mayoría, pues, vamos, no gana prácticamente nada, ¿no? Entonces, es algo que si no hacemos nada para influenciar, lo que desde luego sí que se puede hacer, por ejemplo, no tiene por qué mostrarse siempre, digamos, las películas o lo que sea más visto, ¿no? También se podría mostrar cosas, pues, que aparezcan unas nuevas, diferentes, ¿no? Y también evitar la misma burbuja informativa, ¿no? Que hace que los contenidos que vemos definen los contenidos que se nos muestran como propuestas, ¿no? Entonces, al final nos estamos volviendo como una versión más nosotros de lo que somos en general y de lo que nos gustaría ser también muchas veces, ¿no? Vale. Ahora vamos a pasar a la parte de dimensionamiento de las soluciones a la cuestión de futuro del trabajo. Tania. Para abordar el futuro del trabajo, sí, para abordar el futuro del trabajo y su complejidad, vamos a recurrir a la teoría cultural grupo-estructura. Esta ha sido impulsada por Mary Douglas. Esta teoría divide la percepción de la realidad en cuadrantes con base en dos dimensiones. La primera, que se entiende como la unión entre los miembros por la solidaridad.
Y la estructura es la segunda dimensión. Y esta tiene que ver con que hasta qué punto el lugar dentro de la estructura determina la posición del individuo dentro de la sociedad, el grado de jerarquía y en su lado opuesto la movilidad social. Vamos viendo los cuadrantes. En el cuadrante izquierdo superior, la solidaridad es baja, pero la determinación por la estructura es alta. En este surge la óptica fatalista. En el cuadrante de la derecha superior está la visión jerárquica, o más bien institucional, con su umbral o punto de inflexión en cuanto a la posición del individuo dentro de la sociedad, que si no se sobrepasa es determinante. En el cuadrante de ambas dimensiones bajas, izquierda e inferior, está la perspectiva individualista. En esta, el bien de todos se logra gracias a la búsqueda del bien individual. El cuadrante derecho inferior muestra una alta solidaridad y el grado de estructura bajo. Es en este cuadrante en el que surge el punto de vista igualitario. Renata, ¿algo que quieras agregar? Sí, lo que quería comentar brevemente es el tema de los gráficos estos que vemos, ¿no? Porque los gráficos explican un poco la relación o digamos, cómo se ve al entorno desde la óptica de los cuadrantes, ¿no? Pero no solamente, por ejemplo, podemos pensar en cuestiones de medio ambiente o también podemos pensar en cuestiones de sociedad, ¿no? Nuestro entorno social. Entonces, a nivel jerárquico se ve que normalmente las cosas funcionan o ruedan de la misma manera, a no ser que se pase un punto de inflexión, ¿no? Que hay algo y entonces ya esto puede desencadenar pues problemas. En la parte del individualismo, lo que se asume es que tanto la naturaleza como la estructura social es totalmente, digamos, fuerte y se repone rápidamente. Nosotros, de hecho, se asume, ¿no? Como que podemos perseguir nuestro bien y gracias a ello, pues perseguiremos el bien de todos. Y en la parte igualitaria, en cambio, se ve a la naturaleza y a la sociedad como algo frágil que hay que cuidar, ¿no? Mientras que en la parte fatalista se ve tanto la naturaleza como la sociedad como algo caprichoso, ¿no? Independiente de nosotros, ¿no? Ahora se calentará la Tierra pues cada cierto tiempo, hay calentamientos y no calentamientos, sino con el hombre. Entonces, creo que esto también aporta un poco, ¿no? A la visión. Vale. ¿Esta la comentas o lo comento? Bueno, brevemente, cuando hablamos de perspectivas, hablamos entonces de cuál es la visión de la persona en función del cuadrante en el cual se encuentra. Si estamos en el cuadrante de la izquierda superior, pues pensaremos que las soluciones están en fuerzas superiores. Si estamos en el cuadrante superior derecho, consideraremos que los conflictos de interés son las vías para llegar a una solución. Si estamos en el cuadrante izquierdo inferior, consideraremos que los intereses e incentivos son los que van a guiar a las soluciones. Y si estamos en la superior derecha, considerar la autoorganización de las personas. ¿Algo más que quieras agregar, Renata? No, está bien. ¿No? Pasamos a la siguiente entonces. Sí. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, la forma en que vemos las cosas conduce a las soluciones. Por eso estas también se encuentran en los cuadrantes. Las personas, según se ubican en un cuadrante, ven el mundo en función de él. Así, hay quien ve las cosas en función del neofeudalismo, hay quien las ve como un nuevo contrato social, otros la digitalización de las empresas y otros los sindicatos. Debido a sus dinámicas, tanto la visión individualista como fatalista funcionan muy bien en tiempos de estabilidad y prosperidad, pero son menos efectivas para el manejo de fuerza, adaptación, amenazas o movilización de recursos a largo plazo. La visión jerárquica, igual que igualitaria, gracias a los formatos solitarios de su articulación, pueden exigir sacrificios o resolver conflictos. En cuestiones del futuro del trabajo, cada uno de los puntos de vista sobre la realidad ofrecen distintas soluciones, que recordemos, su filosofía no es que sean opuestas, exista una apropiada, sino son más bien complementarias. Cada una de ellas es cierta, pero al mismo tiempo equivocada si se cree que es la única solución. ¿Algo más que quieras agregar, Renata? No, bueno, remarcar aquí esta parte, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de futuro de trabajo y pensamos en tecnología, lo que nos viene a la mente
digamos, es el cuadrante individualista, ¿no? Porque también es la óptica que prevalece, ¿no? Y en ella pues estaría la digitalización de empresas o la adquisición de competencias digitales o otras tecnológicas, ¿no? Que permitan a las personas encontrar su lugar en el mercado de trabajo, ¿no? Ahí estaría también la transición profesional. Pero aquí también con este cuadrante lo que podemos ver es que realmente, digamos, se necesitan otras soluciones que también son muy relevantes, ¿no? Desde luego la solución fatalista, o bueno, lo que aparece en el cuadrante de fatalismo no es una solución, ¿no? Es un poco, el cuadrante fatalista también nos vale como algo que si no hacemos nada es a donde vamos, ¿no? Entonces, nos vale para prevenirnos de no actuar, ¿no? Vale, ahora pasamos a la parte de la maleabilidad social de tecnología. Este lo comento yo, ¿no? ¿O cómo? Vale. Entonces, muchas veces, bueno, sabemos o no, hay como dos versiones un poco encontradas, ¿no? Aunque la verdad que son más bien complementarias también antes que encontradas, ¿no? Una es, habla de imperativo tecnológico, ¿no? Viene la tecnología, que es como una caja negra que nos llega de algún lugar extraño, y entonces luego lo que se estudia es el impacto de la tecnología, ¿no? Cómo afecta a nuestro trabajo, cómo afecta a nuestras vidas, ¿no? Es un punto de vista también llamado determinismo tecnológico que, como vemos, es bastante reactivo, ¿no? En cambio, esta otra visión lo llaman también determinismo social, aunque prefiero el término de maleabilidad. Entonces, digamos, en esta visión lo que se asume es que la innovación no es una caja negra, sino es todo un proceso donde existe un gran grado de negociabilidad, es decir, que se puede negociar, ¿no? Claro, ahí están diferentes juegos de poder para, digamos, influenciar esta negociación y a veces hasta su capacidad, ¿no? Esta visión es más proactiva y es realmente la visión que nos gustaría presentar hoy, ¿no? Para que la veamos en más detalle. Entonces, dentro de la maleabilidad social de tecnología, se definen como 4 aspectos, ¿no? Uno es la flexibilidad interpretativa, es decir, existe un pluralismo de soluciones y luego existen foros de diseño, producción, uso. Bueno, le hemos puesto reciclado porque ahora hay que pensar en términos de economía circular. Entonces, asumimos que la tecnología es algo que la podemos moldear. Y luego están las negociaciones de los actores, ¿no? Claro, en esto porque también hay tendencias que hablan como de la construcción social de tecnología, ¿no? A veces nos gusta el término más obvio porque realmente a veces hay actores que no participan, ¿no? Y también tanto la presencia de unos actores en la negociación de tecnología es importante como es importante la ausencia, ¿no? Entonces existen como ciertas reglas de acceso, ¿no? Y se puede, además que haya diferentes actores, hay diferencias de poder, de influenciar la decisión. Se pueden excluir algunos de los postulados de algunos actores. Esto se debe en parte también a las características propias del actor, ¿no? Porque cuando hablamos del actor, pues podemos entender desde el Estado, que para muchas tecnologías es el principal consumidor, por ejemplo, pensamos en temas de defensa, ¿no? O también pensamos en los, digamos, en los productores, grandes empresas o también asociaciones de las empresas, o también podemos pensar en los consumidores, ¿no? Que desde luego las características propias de cada grupo serán muy diferentes. Y entonces, digamos, es relevante esta parte de relaciones de poder que vamos a ver también después. Entonces, la tecnología, cuando se define, claro, muchas veces
entonces esta definición tampoco es que sea eterna, ¿no? Existe un cierre retórico, ¿no? Este cierre, digamos, normalmente se logra cuando todos los actores que tienen el poder de influencia, pues están más o menos de acuerdo, ¿no? Y luego también puede existir el cierre por rediseño, ¿no? Que muchas veces, pues si es la parte del software, pues se define hasta cierto punto porque hay como unos módulos, pero luego se customizan según el cliente. Esto va también relacionado con interoperabilidad, ¿no? Por ejemplo, pensemos entre los ordenadores, tenemos los procesadores, ¿no? Y los sistemas operativos. Entonces, cuando cambia el sistema operativo, tenemos que cambiar porque ya necesita otro procesador, ¿no? Y esto también hace que, digamos, la tecnología necesitamos cambiarla, ¿no? Además, también consideramos el contexto ampliado, ¿no? Como el marco tecnológico, histórico y social. Por ejemplo, pensemos en los coches, ¿no? Coches, en un principio podríamos definirlos como quisiéramos, pero, por ejemplo, la distancia entre las ruedas viene por los carros de caballos, ¿no? También es cierto que, digamos, luego los caminos estaban más hechos para estas dimensiones, ¿no? Entonces, digamos, normalmente la tecnología no nace en un vacío y sí que está determinada por las decisiones tomadas con anterioridad, ¿no? Y luego tenemos la parte de la accesibilidad de recursos. Ahora vamos a ver las relaciones de poder, cómo se estructuran. Entonces, tenemos las relaciones, aquí veremos las internas del grupo, las entre grupos y luego las contextuales. En las internas del grupo, pues cada grupo, no pensemos que los grupos, ¿no? Cuando hablamos de actores, es un grupo monolítico y, bueno, totalmente alineado y sabe lo que quiere. Pues no necesariamente es así, ¿no? Porque aunque sea dentro de una empresa, hay diferencias entre diferentes departamentos, ¿no? Claro, ya si hablamos de la dispersión que hay entre normalmente los consumidores o los clientes y luego si pensamos en una empresa como es Facebook, ¿no? Y sus usuarios, pues desde luego las decisiones de Facebook estarán mucho más centralizadas y podrán impulsar mucho más las decisiones o sus postulados. Luego también hay diferentes dinámicas internas según el grupo, ¿no? En uno, pues, el grupo que negocia puede tomar la decisión por toda la organización, se considera más, se considera menos y también, digamos, la toma de decisiones, ¿no? En fin, ¿no? La cuestión es que no es, digamos, algo que es homogéneo dentro del grupo. Luego, en parte de intergrupo, pues tenemos las diferentes estructuras del grupo, de los grupos. Claro, existen grupos que están excluidos o se pueden excluir y también lo hemos llamado dependencia de oferta y demanda. Claro, es muy diferente el poder, digamos, de un actor que es un consumidor principal, como hemos dicho, por ejemplo, antes el Estado en cuestiones de defensa, y también diferente el poder de una empresa que es un monopolio o un oligopolio, ¿no? Como podemos imaginarnos de las big techs, ¿no? Y luego una empresa, no sé, que hace, pues, otro tipo de tecnología donde hay, pues, muchas empresas, ¿no? Luego, digamos, además de ello está el compromiso dentro para la co-creación, ¿no? Porque hay algunos grupos que les parece muy relevante participar en el diseño y otros que no lo consideran tanto, ¿no? Que luego no necesariamente, digamos, este compromiso corresponde con lo que debería, ¿no? También está el derecho a veto, ¿no? O el derecho de veto. Imaginémonos aquí el tema por ejemplo, de la privacidad, ¿no? Entonces, nosotros en un principio como consumidores podemos decidir, ¿no? Si queremos aceptar, pues, las reglas de privacidad
proveedor de una aplicación, ¿no? Pero luego realmente nuestro derecho se limita a que lo aceptamos y entonces podemos usar esta aplicación, o que no la aceptamos y entonces no podemos usarla, ¿no? Que también es algo relevante, ¿no? Y bastante limitante a la hora de ejercer el poder. Luego, pues están también las cuestiones contextuales, accesibilidad de recursos, ¿no? Políticos como grupos de lobbies que luego influencian a los políticos, también económicos, desde luego el quien tiene más recursos, ¿no? Los que son los accionistas, o es decir, tienen tal vez más poder de lo que realmente correspondería, ¿no? Además de ello, pues están, digamos, los recursos culturales. Aquí sería, ¿no?, como el sentido común social, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad considera que está bien, que se puede hacer, o qué es lo que la sociedad pues dice que no, ¿no? Imaginémonos como la modificación genética, ¿no? Pues podría ser un ejemplo, ¿no? Y luego también, evidentemente, está, por ejemplo, el marco regulatorio o las políticas sectoriales, que pueden, las políticas sectoriales, pues algunas veces impulsar unas tecnologías que tal vez luego no resultan viables y al revés, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, afecta a la tecnología, ¿no? Y luego a poder de negociar, digamos, su fórmula final, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Tania? Está bien todo. Vale, gracias. Entonces, si os parece, ahora pasamos a la parte siguiente y ya le doy la voz a Miguel. Miguel también estuvo porque tuvimos ya una videoconferencia sobre el tema del futuro del trabajo y resiliencia y nos dio ahí una magnífica ponencia, así que hoy nos hablará de la parte del nuevo contrato social y de la visión más empresarial. Muchas gracias, Renata. Bueno, una introducción muy rápida para los que no me conocen. Soy Miguel Benavides, yo soy consultor, vengo del mundo de la energía, aunque muy centrado en la parte de organización y transformación de empresas. Y desde hace ya 2 años y medio, más o menos, estoy metido en futuro del trabajo y he lanzado una plataforma que se llama MeMinds, que es justamente para contratar profesionales expertos y profesionales senior. Entonces, voy a hablar un poco del contrato social, no bajo la perspectiva del derecho laboral ni de temas complejos. Yo vengo aquí con mucha humildad, como un emprendedor, a poner sobre la mesa la perspectiva de empresa y un poco las dificultades, incluso como emprendedor en este sector, en este segmento, de las cuestiones o dudas que surgen y cómo intentar jugar o darle respuesta a algunas de ellas directamente o indirectamente a través de otro tipo de servicios. En cuanto a tendencias globales, creo que lo voy a pasar rápidamente porque habéis comentado ya muchas y además creo que estaban perfectamente ahí alineadas entre las dos ponencias, pero básicamente hay una serie de tendencias globales a nivel general que afectan el futuro del trabajo. El trabajo es la forma de trabajar, es la localización del trabajo, son las herramientas del trabajo, es la seguridad asociada al trabajo. Realmente es una serie de tendencias que van a cambiar todo el entorno del trabajo. Entonces, se ha hablado de diversidad, demografía, hay temas de envejecimiento, hay el tema de la longevidad, no solamente tenemos, sobre todo en España, en Europa y en otros países, una población cada vez más envejecida, pero que además va a ser vieja o mayor más tiempo, porque es un tema de la longevidad. Entonces, eso plantea una serie de problemas bastante importantes en cuanto a pensiones, sostenibilidad del sistema de bienestar y hay muchos problemas asociados a esto. Hay un factor de la entrada de los millennials en el mercado. Ya los millennials son más del 50% de la masa trabajadora a nivel global. Los millennials son nativos digitales, por lo tanto, las prácticas habituales en el trabajo están cada vez más llevadas por una mentalidad de nativos digitales. Todo pasa por lo digital. Y los que no somos nativos digitales no tenemos más remedio que ponernos un poco las pilas y ponernos al día sobre esas tendencias de tecnología. La inclusión de las mujeres también, que añade esto mucha
mucha versatilidad y diversidad al mercado laboral y a nivel global las mujeres aportan un nivel de formación más elevado que el de los hombres, aunque a veces algunos piensan lo contrario. Y finalmente, en algunos países la formación también o la falta de formación de los jóvenes y el desempleo de los jóvenes. Algunos jóvenes están abandonando los estudios pronto o que están formándose en unas líneas en las que no tienen salida al mercado. Son toda una serie de complejidades que se juntan para el futuro del trabajo en un entorno muy cambiante. Eso nos lleva al entorno de la tecnología y la innovación, que realmente es, como pongo ahí, un cambio continuo con capacidad disruptiva. Lo que es, yo creo que muy novedoso es la velocidad a la que están cambiando el entorno, la velocidad a la que está cambiando la tecnología y los efectos disruptivos de esta tecnología a todos los niveles, a los niveles geográficos, de prácticas, de seguridad, a todos los niveles. ¿Qué pasa? Que eso le mete una presión al entorno de empresas para mantenerse al día y ser competitivo, al entorno regulatorio para mantenerse al día sobre todas las nuevas prácticas y nuevas herramientas que se ponen en marcha. Al final es una tensión para todo el mundo, pues que hay que aprender a gestionar, hay que aprender a moverse en ese nuevo entorno de innovación, de digitalización y de cambio. Valores y sostenibilidad. Creo que también un poco unas tendencias cada vez más hacia los criterios, hacia imponer unos criterios menos financieros y más lo que llaman ESG, que son las siglas en inglés de Environmental, Social y Governmental, el gobierno, el medio ambiente y aspectos sociales. Aquí hay, bueno, pues unos lo verán bajo una perspectiva más idealista, otras más pragmáticas. Al menos aquí hay la presión, yo creo que primero del público sobre los inversores y ahora de los inversores sobre las empresas, están empezando a empujar o a acelerar algunos cambios en unas tendencias algo más sostenibles. Algo más sostenibles. Yo creo que aquí siempre hay que tomarlo con pinzas. Creo que también aquí la tecnología juega un papel importante en cuanto a temas de trazabilidad, de verificación, el blockchain, las oportunidades que tienen esto en cuanto a darle más transparencia a lo que está pasando. Ahora bien, echa la ley, echa la trampa, siempre que se puede jugar con la tecnología para salirse de eso. Pero hay toda una mentalidad también de salirse de los organismos centralizadores de verificación, los bancos centrales, por ejemplo, con las criptomonedas y todas las nuevas plataformas en torno al blockchain. Yo creo que son unas tendencias que pueden en el medio y largo plazo cambiar muchas reglas del juego para las empresas y para los trabajadores. Y finalmente la integración global, esto a lo mejor después de estos últimos meses de confinamiento, de las tensiones que está habiendo, a lo mejor vemos algunos cambios, pero lo que queda claro es que el planeta es cada vez más pequeño, está cada vez más integrado a nivel de cadenas de suministro, a nivel de proveedores, a nivel tecnológico, trabajamos de forma remota, estemos donde estemos, no solamente porque estoy en mi casa y mi oficina está a 5 calles y estoy confinado. Si es que estoy en mi casa en Madrid y puedo estar trabajando con México y no hay ningún problema, no necesito ni coger un avión. Hay también cambios en cuanto a geoestratégicos y de centros de poder. Ya llevamos tiempo oyendo mucho de China, qué pasa cuando suba a la India, qué pasará con Estados Unidos en el nuevo marco de poder geoestratégico. Son tendencias que también marcan prácticas y culturas a nivel de empresa. Estamos en Europa muy acostumbrados a estudiar modelos de empresa que vienen del modelo americano, de las business schools, de las escuelas de las consultoras americanas y bueno, ¿qué pasa si a lo mejor dentro de unos años resulta que nuestras empresas están en manos de capital chino, con prácticas chinas y culturas chinas? Pues probablemente aprendamos otro tipo de modelos con sus lados positivos y negativos. En eso no voy a juzgarlo. Entonces, unas de estas creo que son tendencias globales que de una forma u otra impactan en el trabajo. Pasamos a la siguiente página. Un poquito más en el aspecto específico del trabajo en sí. Las anteriores estábamos hablando más de macrotendencias que ya habían tocado Renata y Tania antes. Aquí entrando más en la parte de cómo trabajamos, yo creo que hay dos aspectos muy importantes, que es uno, el concepto de trabajo, que cambia, en donde las personas nos manejábamos con un currículum,
una carrera en general bastante lineal, que con 18 o 20 años tenías que escoger y decirle a tus padres, yo voy a hacer esto, o antes incluso, con 15 años, tenías que decir a tus padres, voy a estudiar esto, y se esperaba que lo hicieras los próximos 60 años de tu vida, y ahora de repente eres una marca, te mueves en un mercado competitivo, la marca la vas cambiando, vas a saltar de una empresa a otra, de una función a otra. De repente es mucho más líquido todo esto y es, claro, mucho más complejo de moverse tanto por el lado de la empresa, que juega con mucha más información, para bien, para mal, también por la complejidad, como para las personas, que de repente se mueven también en un entorno, pues hay que saber manejar esta información para moverse con agilidad. El tema también de ubicación física, oficinas globales, oficinas virtuales. Trabajamos en cualquier sitio y en los últimos meses se ha demostrado que se puede hacer muchos trabajos desde casa y de forma remota, no todos, lógicamente, pero muchos trabajos se pueden hacer desde casa, muchas reuniones se pueden hacer de forma remota y remota a nivel global. De repente las empresas pueden tener 3 personas en una ciudad y 50 repartidas por el planeta, con la potencia, la complejidad, pero realmente la potencia que eso le puede dar. Luego creo que hay también un boom un poco el autoempleo, el emprendimiento, el ser autónomo, independiente, que se vende como algo que es la panacea, la flexibilidad, la libertad, pues que tiene también muchísimas dificultades porque al final te tienes que buscar la vida, algo más tocaré sobre eso más adelante, pero que al final resulta siendo pues una mezcla entre unas generaciones que quieren algo más de libertad para gestionar su vida, más flexibilidad a la hora de gestionar su vida privada, su vida profesional, sus tiempos, pero que al mismo tiempo encaja bien con la necesidad de las empresas de agilidad y de flexibilidad a la hora de llegar a ese talento. Otro tipo de cambios también son los nuevos modelos de trabajo en cuanto a los gig, la gig economy, que son los freelance que ha tocado antes Tania, las plataformas, donde está todo mucho más a nivel micro, a nivel tareas o a nivel colaboración. Has mencionado antes las tecnologías de open source, por ejemplo, donde cambia mucho las reglas del juego, el tema de los hackathons y este tipo de concursos donde el premio ya no es un sueldo al final de mes, el premio es si ganas te llevas un paquete, un premio en dinero o de otra naturaleza. Entonces están cambiando mucho las formas de prestar servicio y recibir contraprestación. Y finalmente eso lo que pasa es genera un impacto muy fuerte en los cambios de relaciones entre empleador y empleado. La naturaleza del empleado, entre comillas, cambia. Hay nuevos libros, por ejemplo, que hablan de organizaciones exponenciales y cosas así, donde realmente la teoría te dice pues, que las empresas del futuro tendrán una organización, un núcleo core muy pequeño, muy estratégico, de gente muy centrada en las competencias diferenciales de la empresa y todo lo demás va a ser, pues igual que tenemos la información en la nube, tendremos los trabajadores en la nube. Serán todos acceso a través de plataformas a talento por proyectos y manteniendo solamente el mínimo core que necesito para asegurar la supervivencia, la estrategia y el aspecto competitivo de mi empresa. Tendencias realmente que veremos cómo hacia dónde vamos, todas tienen sus más y sus menos, hay efectos sobre la cultura, la gestión de los equipos, la integración de las personas. Al final no es todo tan sencillo, pero se están viendo ya modelos que están funcionando en otros países y que el tema es que están funcionando y con potencia además. Por eso las llaman exponenciales. También, ahora hemos dicho que cambia el concepto del trabajo, pero también cambian las necesidades en torno al trabajo, y en este caso las necesidades formativas. Tanto cambio implica mucha formación, hay que estar continuamente al día. Entonces eso genera unos problemas de escasez de talento, sobre todo en los aspectos más científicos, matemáticos y tecnológicos. Genera una obsolescencia de los conocimientos y de las habilidades. La gente tiene necesidad de formación continua. El tema de la obsolescencia de los conocimientos y habilidades va muchas veces junto con la obsolescencia de sistemas educativos que no se han puesto al día en cuanto a metodologías o materias con las necesidades actuales del mercado. Hay mucha conversación en torno a que la formación de la gente
por lo menos la parte del trabajo, es para la subsistencia. Todos queremos hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pero al final tenemos que comer. Entonces, lo mejor es poder juntar lo que te apasiona con lo que te da de comer. Ahí está la complejidad, pero lo que te da de comer, desde luego, que es una necesidad básica y no todos los sistemas educativos se han puesto al día en ese sentido. Sí, la página siguiente. Retos, pues un poco choque de perspectivas, que es un poco lo que me gusta también hablar, de choque de perspectivas en cuanto al futuro del trabajo, ¿no? De distintas necesidades y distintas oportunidades, porque creo que pues, se ven muchas cosas buenas, se ven también temas que tenemos que mejorar, pero por entender un poco, yo creo que a nivel de las empresas, yo lo que veo por la parte de consultor en organizaciones, por la parte de la plataforma, realmente las empresas lo que quieren es, uno, crear valor, posicionarse de forma a crear valor en el mercado, y para eso lo que necesitan es capacidad de adaptación, agilidad. Ahora mismo es innovación continua, es adaptación, adaptarse al entorno, adaptarse a los retos estratégicos, adaptarse en términos operativos y adaptarse a lo que acabamos de hablar de la parte organizativa en cuanto al trabajo, al cómo se trabaja y con quién se trabaja. Pero eso genera muchas dificultades bajo la perspectiva de los trabajadores. Primero, bajo una perspectiva social, sobre todo cuando estamos hablando de todo el mundo autónomo, toda la gig economy. Aquí estoy pensando un poquillo más que me muevo yo del trabajador en plataformas, pues lógicamente la perspectiva de protección social. Cuando uno trabaja por cuenta ajena en una empresa, pues tiene cotizando la seguridad social, tiene a veces formación, tiene un plan de carrera, tiene un entorno de seguridad que cuando está por cuenta propia pierde ese entorno. Si estoy enfermo no cobro, si estoy de vacaciones no cobro. Si realmente genera una serie de complejidades y de vulnerabilidades para el empleado bastante complicadas. También en cuanto a condiciones laborales, los horarios, el nivel de los salarios, gestionar los descansos. Dicen que tenemos que fichar las horas. Cuando uno es autónomo lo sabe muy bien, no se ficha nada, se hace lo que se puede y se rasca por todas partes. Se está intentando regular, pero como decía antes, la regulación siempre llega mucho más tarde y frecuentemente, porque tiene que ir poco a poco, esto se queda obsoleta y bastante desajustada con las necesidades reales de la gente que está en el mercado. Luego hay necesidades bajo la perspectiva individual, necesidades de desarrollo, de formación continua. Ya no hay una empresa que me financie una formación o que me ayude a aprender. La automotivación y la curiosidad. Ya no tengo un plan de objetivos o un bono al final del año si he hecho bien mi trabajo. Tengo que buscarme la vida, tengo que buscarme mi automotivación, tengo que conseguir mantenerla para seguir trabajando con el mismo ímpetu durante todo el año. Y la adaptabilidad. Tengo que estar continuamente yo pendiente de lo que pasa en el mercado, tener esa capacidad de lectura de las tendencias cuando no siempre no tengo ni tiempo de hacerlo ni el conocimiento de poder leer entre líneas lo que está pasando en el entorno. Pues muchas complejidades, muchos retos a nivel de los trabajadores, sobre todo cuando hablamos de trabajadores autónomos por cuenta propia. Entonces, para concluir, pues he puesto esta página donde no son soluciones, creo que son, porque esto estamos hablando de un montón de temas distintos con soluciones que afectan a todos los actores de la sociedad y a muchísimos niveles. Es más que nada pues un poco un brainstorming de posibles líneas de actuación para cada uno de los actores que recojo aquí. Empezando por las empresas. Yo creo que a nivel de las empresas, efectivamente, hay que seguir empujando ese cambio de priorizar los valores ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza frente a los valores económicos o puramente económicos y de beneficio, que lógicamente son necesarios por la propia sostenibilidad de la empresa, pero yo creo que no son excluyentes y hay que ver el valor a largo plazo que tiene el ESG también en la propia cuenta de resultado de la empresa. Otra cosa es ver a las empresas como plataformas de formación técnica y formación profesional.
Yo creo que la formación profesional, yo me he criado en el norte de Europa, por ejemplo, donde la formación profesional la veo que ha tenido mucho mejor prensa de lo que ha tenido aquí en España, y creo que, por ejemplo, la formación técnica o formación profesional es una cosa en la que las empresas tienen un rol crítico que puede ayudar muchísimo en la formación de los jóvenes, en la formación en el reskilling de la gente mayor y realmente el aprender haciendo, aprender trabajando. Entonces, yo creo que ahí tienen un rol las empresas que creo que puede tener un impacto muy positivo a nivel de sociedad y que deberían digamos, incentivar ese tipo de esfuerzos. La cultura del win-win. Al final es una cultura donde si tú ganas, yo gano. En vez de pelearnos por repartirnos el pastel, hagamos que el pastel sea más grande y todos comeremos más. Y yo creo que es un poco ese cambio de cultura que hay que empujar en las empresas. A nivel de trabajadores, esto, bueno, pues aquí un poco creo que se me ha quedado de una versión anterior el tema de los trabajadores, comunidades, automatización de tareas complejas. Yo creo que hay, bueno, a nivel de aprendizaje y de formación, el tema de trabajadores me parece que, lo siento, un error de una presentación anterior. Voy a saltar a la siguiente. Otros actores. Yo creo que hay una serie de actores privados, público-privados, académicos, que pueden aportar muchísimo valor también en estos retos del mercado del trabajo, que son en general, además, en un formato de plataforma, que son las plataformas de educación abierta, que permite formarse sin coste. Y las plataformas de servicios de seguros, por ejemplo, y otras alternativas que aportan valor también a los trabajadores, que son, por ejemplo, gracias a la tecnología como FinTech, pues otro tipo de fuentes o HealthTech, que son otro tipo de fuentes de servicios, de seguros, de ingresos, o de métodos de pago a través de trueque y blockchain, que yo creo que dan una alternativa para que la gente también salga un poco y permita buscarse fuera de ese ciclo empresa contratado. Y finalmente, protección social. Yo creo que, lógicamente, hay que impulsar una disrupción normativa y regulatoria en los aspectos de protección social y realmente me atrevo a decir esto tiene que ser una disrupción normativa. Una evolución se va a quedar demasiado atrás y yo creo que va a dejar unos huecos que seguirán aprovechando los más vivos. Y luego, pues, alternativas también para meter presión, para presionar a las empresas, para presionar a todos los que se salen, digamos, de la buena fe. Como por ejemplo, ya se conocen, hay algunos sindicatos virtuales, donde no son sindicatos como tal oficiales, pero donde la gente se apunta a una plataforma para presionar. Hay plataformas de influencia como Change.org. Yo creo una serie de iniciativas de este tipo que también ayudan a presionar a las empresas, a los trabajadores, al gobierno para moverse en la dirección correcta. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, ahora si queréis pasamos a la parte de las preguntas. Si alguien tiene la pregunta, porque pues poned el micrófono y podéis preguntar. Sí. Sí, hola, soy Jesús Salgado. Yo había apuntado la pregunta en el chat. Pues leer ahí, ¿no? ¿Cómo se viaja en una empresa desde el valor económico a valores ESG? Porque es muy fácil decirlo, pero todo está diseñado para seguir como estamos. Es decir, el mercado es libre y por lo tanto hay competencia y hay mucha presión económica y el interés de los inversores es el interés o de los socios o de tal. Es un interés muchas veces meramente económico. Entonces, como que lo veo difícil, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay algún truco. Miguel, ¿quieres comentar tú primero? Sí, yo creo, efectivamente, la realidad es la que es.
todavía el factor número uno es el valor de los accionistas, que es el que manda en todos estos. Empieza a haber cada vez más, no en todas las culturas, pero se empieza a ver en ciertas culturas cada vez más una aplicación de estos otros valores por el valor que generan a nivel de la sociedad. Y al final, ¿cómo se traduce esto en hechos? Pues al final de dos maneras. Una es normativa, que lógicamente es por la restringir el movimiento, pero hay un factor cada vez más que se está viendo, que es a nivel de inversores, del inversor individual, que está reclamando productos con mejor impacto, más sostenible, más verde, más social. Y entonces, al final, lo sigue moviendo el dinero, pero el propio inversor individual, que empieza a tener cada vez más una conciencia social, medioambiental o de gobierno y de transparencia, empieza a poner su dinero en fondos. Ahora tenemos fondos sostenibles, de agua, de temas verdes, que hace 15 años eran, con perdón, 4 frikis los que ponían su dinero. Ahora son fondos que están de moda y están subiendo a lo bestia, y estos fondos solamente invierten en acciones en base a una serie de criterios. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, antes decía que venía del mundo de la energía. Pues las empresas energéticas, entre otras, son las primeras, no porque de repente se han despertado con buenas intenciones, sino porque a nivel de inversores, traducido en accionistas, les están exigiendo una serie de cambios en sus estrategias para tener un perfil más enfocado a valores ESG. Al final se traduce también en una valoración y en un retorno. Está claro que la gente va a estar viendo un retorno, pero sí que hay un cambio a nivel del inversor, de donde sale el dinero del bolsillo, para moverlo hacia fondos con un impacto más sostenible en el planeta. No sé, es en relación con la pregunta de Jesús, donde él habla acerca de cómo se viaja en una empresa desde el valor económico a valores ESG. Y a mí me parece que dentro de la empresa el valor económico sí que está atado al valor social. ¿Por qué razón? Porque para que un mercado valore algo, compre algo, demande algo, requiere verlo justamente como algo importante. Claro, si vemos que la realidad es una construcción social, al final del día, pues nos damos cuenta que a través de la mercadotecnia y los medios de comunicación van construyendo lo que es valioso para nosotros. A mí me parece que la discrepancia no está entre el valor económico y el valor social. La discrepancia está entre el valor ecológico, la gobernanza y el valor social. Cuando generamos ese valor social, cuando construimos esas realidades, ¿hasta qué grado consideramos o tomamos en cuenta la parte ecológica y la gobernanza? Ahí es donde yo veo que está el verdadero punto donde tenemos que trabajar. Y quizá la situación va más allá de eso, que las empresas tienden a tener una visión de corto plazo y poder hacer esto congruente requiere una visión de largo plazo. Y eso es muy difícil para aquel que tiene una empresa donde tiene trabajadores, donde hay un salario que pagar, donde tiene competencia, ¿sí? Es muy difícil que pase de una visión de corto plazo a una de largo plazo. Eso no quiere decir que sea imposible, pero sí es un gran reto. Eso era todo lo que quería comentar. Genial, muchas gracias. Sí, porque por ejemplo, digamos, en tu parte, Miguel, tú hablabas de la parte de la fuga cerebros, ¿no? Pero en cuanto a la innovación y las nuevas tecnologías, yo creo que también lo que se puede apreciar es la parte de la fuga de las startups, de la innovación, ¿no? Tenemos la Silicon Valley y yo muchas veces he asistido así a conferencias en la Fundación Areces o otros sitios donde se hablaba de grandes startups españolas y la inmensa mayoría, si no hablaban directamente por videoconferencia desde la Silicon Valley, pues estaban diciendo, aunque estaban en persona, que operan ahí, ¿no? Que también, digamos, las condiciones para innovar son muy diferentes y desde luego hay como unos ciertos polos de atracción, ¿no? Que también van haciendo que se fugue
se fuguen las startups, ¿no? Y en lo que tal vez en relación un poco al nuevo contrato social, ¿no? Porque apuntar, ¿no? Que realmente antes el trabajo, ¿no? Porque hablamos también del futuro del trabajo, el trabajo como que se asociaba como un medio de vida, ¿no? Del cual, pues, si tú tenías trabajo, pues, lo tenías para poder vivir de ello. Pero ahora, también con estas cuestiones de la, digamos, economía digitalizada y las economías de las grandes plataformas, muchas veces hay trabajos que desde luego no permiten a los trabajadores vivir de ello, ¿no? Aunque trabajen día y noche y no descansen. Entonces, y tampoco, digamos, les aseguren luego las condiciones de jubilación o la protección, ¿no? Protección, por ejemplo, en caso de la enfermedad, o también simplemente la protección para cuestiones como, digamos, discriminación laboral por cuestiones de género o lo que sea, ¿no? Los nuevos jornaleros, imaginémonos los falsos emprendedores, ¿no? O falsos autónomos que trabajan en el globo, pues entre que realmente no les permite muchas veces su trabajo pues vivir de ello, todo el resto de las condiciones también se pone en duda, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, una cierta disyuntiva, ¿no? Porque por un lado decimos que vamos a pagar los ingresos mínimos universales a la gente que no hace nada y por otro lado tenemos un montón de gente que tal vez por mucho que trabajen hay que digamos aplicarles también el mismo criterio, ¿no? Entonces habría que verlo porque ahí lo que se ve que en cierta manera la empresa traspasa sus costes a la sociedad, ¿no? Porque si la persona que trabaja en el globo le ocurre algo, desde luego irá a la seguridad social, ¿no? Entonces, al final, esto que en caso de enfermedad, bueno, en condiciones indicadas, ¿no? Porque no siempre lo paga todo el empresario, ¿no? Pero si te pedía cubrir una parte de costes, al menos la empresa, pues así ya todo este coste lo asume la sociedad, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se configuran, ¿no? Estas relaciones laborales, sobre todo en cuestiones de nuevas tecnologías, ¿no? En ese sentido, el otro día, por ejemplo, hablando de las comisiones que puede cobrar un Glovo, Uber Eats y todos estos servicios que nos han apoyado además durante el confinamiento muchísimo, porque han sido los que han dado un poco de vida para muchos pequeños negocios, pero que a estas plataformas, había un artículo el otro día donde decían, digamos, el porcentaje de comisión que cobraban a los pequeños comercios que vendían a través de estas plataformas. O sea, que además de tarifas muy bajas a los bikers, pues unas comisiones enormes a los pequeños restaurantes y pequeños bares. Pues curiosamente, yo creo que también hay una curva de aprendizaje donde si uno ve, a pesar de que el sistema americano sabemos todos que es mucho más liberal, mucho menos protección social, pero como llevan varios años por delante de nuestro, al menos en los estados que tienen un poquito más de conciencia social en ese sentido, pues, por ejemplo, los bikers de Uber y compañía ya son considerados empleados en California. California ya se sacó esta ley y ya se dijo que estos son empleados. En Nueva York, la comisión que se aplica a los restaurantes está definida por ley. De forma que, porque hay una regla para estas plataformas que un poco lo que dicen es que the winner gets all, el que gana se lo lleva todo. Al final, estas plataformas tienen este efecto de redes que cuando funcionan, pues son pues las Amazon de turnos, estas se lo llevan todo. Entonces llegan a una situación de poder que pues de abuso de poder en muchos casos, pues que tiene que verse, digamos, limitada ya por reglamentación, porque si no lo hacen por voluntad propia, lógicamente hay que hacerlo por obligación reglamentaria. Pero se ven ya ciertos cambios en ese sentido en Estados Unidos porque ya han pasado por esa curva de aprendizaje viendo un poco algunos de estos defectos
y han implementado algunos cambios. Entre otras cosas, eso que comentaba, como de falsos sindicatos digitales, que al final son agrupaciones de autónomos que reivindican sus derechos y que básicamente bloquean la operación de la empresa juntándose para definir unos temas de reclamación. Es como no tienen calidad de sindicato, son agrupaciones de trabajadores independientes, pero al final, haciendo un impacto en la operación de la empresa, es como reivindican sus derechos. Sí, yo creo que en ese sentido las redes sociales también nos abren campo, porque igualmente que antes lo que comentaba, que los clientes estaban muy dispersos generalmente y era difícil, digamos, que se reunieran, ¿no? Para ejercer fuerza, pues ahora con las redes sociales, desde luego, es mucho más fácil, ¿no? Aunque también, claro, lo que se dice que en este tipo trabajos justamente, ¿no? El contacto entre los trabajadores es muy poco, ¿no? Para que formen realmente digamos, un sindicato, ¿no? Porque casi no se ven, cada uno está en diferente momento, en fin, ¿no? Hay como mucha dispersión y luego las mismas empresas también van, digamos, si no se les impone, van a rajatabla en contra de toda la voluntad, ¿no? De influenciarlas. Y bueno, yo me alegro que están aprendiendo poco a poco, ¿no? Porque realmente de lo que veía era que aprendían un poco al revés, ¿no? Que antes, por ejemplo, en Globo sí que pagaban por unos horarios y tal, un poco más, pero luego vieron que si tenían una cola suficientemente grande de la gente que esperan el trabajo, ¿no? Una nueva tarea, entonces ya no tenían ni que subir, digamos, el precio, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Hay como el aprendizaje, pero desde luego ahí también yo creo que tiene que entrar tanto la sociedad como los consumidores, ¿no? Y bueno, y desde luego los inversores, pues un poco entre todos, ¿no? Que también podemos hacer que cambien las cosas a mejor. Sí, no, lo último que has dicho me ha parecido súper interesante y a lo mejor lo habéis dicho en las presentaciones, pero a lo mejor me gustaría que incidierais en eso, es cómo se involucra, porque yo creo que los consumidores tienen parte de la clave en todo esto, es decir, el consumidor consciente puede ser una fuerza muy importante. Y cómo se le involucra y qué es cómo se, igual, ¿no? Cómo viaja ese consumidor exclusivamente interesado en su propia satisfacción y en el precio, y cómo se le involucra para un cambio a bien, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo es la educación, ¿no? Primero que el consumidor sea un consumidor consciente, ¿no? Y que sepa que algo que pues que consume no solamente lleva un precio más bajo, sino también lleva asociadas pues tal vez condiciones económicas de los trabajadores que son muy malas, ¿no? Y que habría que mejorarlas, ¿no? Por otro lado, también yo creo que hay diferentes, aunque sean, ¿no? Las ONGs también tienen un papel porque, por ejemplo, sí que se han realizado diferentes campañas, ¿no? Así estilo tirar un montón de zapatos que luego no se pueden reciclar, ¿no? En las puertas de las tiendas o un poco, pues, hacer cosas ya más grotescas, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? De los consumidores. Ahora también se está hablando, por ejemplo, mucho del tema de la explotación, ¿no? Infantil para todo el tema de la industria textil y la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que ahí también, pues, como consumidores, ¿no? Es aprender nosotros y luego también, pues, compartir esta información, hablar de ello, con un poco concienciarnos entre todos, ¿no? Y desde luego hay canales, ¿no? Organizaciones que facilitan, digamos, o están orientadas a este tipo
de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, Greenpeace mismo y otras ONGs que llevan estas partes, ¿no? Yo creo que ahí el tercer sector es muy importante, igual que la educación, ¿no? Estudiarlo, presentarlo en diferentes foros, también científicos, y luego, claro, esto todo ejerce la presión, ¿no? También sobre el gobierno y sobre las mismas empresas, ¿no? Que luego pues emplean a sus empleados o no en condiciones diferentes, ¿no? Que se sepa que es algo relevante, ¿no? Y que se tiene en cuenta y que cada vez más pues será un aspecto que lo tendrán en cuenta todos. No sé si tenéis algo que añadir. Yo. Sí. Marcel. Sí, hola. Yo creo que ahora las empresas tienden a tener una estructura más de autogestión, las empresas. Por lo tanto, necesitas personal más incentivado, más implicado con el proyecto. Yo creo que estamos realmente en un cambio de paradigma, que es que yo creo, mi opinión personal es que la era industrial se está agotando, porque producimos de todo, tenemos de todo y no somos felices. Con lo que decía Miguel de la longevidad de las personas, el reciclaje, la formación constante, la configuración industrial que vamos a ser pues como Hollywood. O sea, tú vas allí a Hollywood, no hay nadie, está Albedel, pero si montan una película, ahí se montan 300 empresas perfectamente sincronizadas entre ellas. Y el del catering, el del maquillaje, las luces, la tal, la cual. Yo creo que vamos a esta configuración. Por lo tanto, vamos a empresas bastante más pequeñas, muy atomizadas, muy autogestionadas. Tú no, o sea, yo creo que han acabado las eras estas de que toma el manual del portaaviones para que lo sepas llevar. Tú tienes que dar unos principios, unos objetivos, algo muy básico y autorregúlate. Yo creo que va por ahí. Y que requiere un cambio de mentalidad brutal por parte de todos, de trabajador, de empresa. Uno de ellos es: la empresa no me garantiza el puesto de trabajo, me lo garantiza el cliente. Y es, bueno, todo esto es como infinito, ¿no? Es hablar del futuro, lo que viene y tal y cual, pero yo tengo una visión bastante nítida de ese escenario. Salvo la empresa extractora de cobre, que ahí tendrá un organigrama piramidal, vale, esa seguirá, la que son commodities, pero cada vez se va más a servicio y lo que pide el usuario es valor. ¿Qué valor tiene esto para mí? Y eso solo lo sabes conociendo al cliente. Y el cliente te puede estar en Singapur, como ser el vecino, porque todo es digital. Y yo observo mucho toda la transición que hemos tenido de Internet, del mundo digital. No sé, por poner una escala de tiempo, hace 10 años, pues ¿qué es un SEO y un SEM? Pues son profesiones que se crean nuevas, que es que no sabías ni que existían. Y eso va a venir. ¿Y cómo lo descubres? Pues como no sé lo que va a venir, porque vamos a lo incierto, es momento de mirarse el ombligo y decir, ¿qué me satisface? ¿Qué es lo que me llena para que yo siga aprendiendo? Si yo tengo una empresa de redes de informática, pues a lo mejor tengo que empezar a estudiar biología para ver cómo es la red neuronal del cerebro, porque la tendré que copiar, no lo sé. Entonces, ¿cómo vences esa pereza a principio por pasión? Y creo que va por ahí, no lo sé. Lo he intentado sintetizar lo máximo posible. Hay miles de flecos, pero yo veo que por ahí van las cosas. Vamos, digo yo. Yo creo que, bueno,
realmente tendríamos que pensar en eso, ¿no? Como que a todos los males pues aplicamos la pasión, ¿no? Pero yo pienso que es la visión un poco del cuadrante individualista, ¿no? Y realmente tendríamos que mirar también los puntos como más estructurales, ¿no? Que realmente tendremos que ir cambiando la gobernanza, ¿no? Como bien decía Tania, de todas estas cuestiones, ¿no? Porque, digamos, también es lo que estuvimos hablando un poco con Tania, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando nos planteamos, ¿no? Realmente como espera lo mejor, prepárate para lo peor, ¿no? Y luego aceptar lo que te venga. Pero nosotros ahora hemos pasado de espera lo mejor a prepárate para lo mejor, ¿no? Y realmente luego nos sorprendemos cuando nos pegamos el chasco, ¿no? Porque pensamos que eso, ¿no? Que siempre vamos a estar sanos, todo rodará y tal, ¿no? Pero tal vez digamos, los procesos principales tendríamos que pensarlos es decir, asumir que vayan a ocurrir pues problemas en la vida de las personas cuando realmente no por mucho que sean trabajadoras con mucho entusiasmo y con mucha pasión, pues por razones que fuera no puedan, digamos, avanzar, ¿no? O tal vez, de hecho, se queden fuera, ¿no? Entonces, también hay que pensar, digamos, en estas casuísticas, ¿no? No solamente en las casuísticas de que vamos a rezar por el milagro y preparémonos para el milagro, que seguro que vendrá, ¿no? Pero... Mira, hay un caso de una empresa que da servicios a domicilio para gente mayor. Son enfermeras, médicos, sobre todo enfermeras. Lo tenía una multinacional con todas las normas, tal, lo típico. No puedes estar más de tantos minutos por domicilio, no puede ser. Iban mal, lo cambiaron el CEO y montó una empresa, digamos, orgánica, autosuficiente. Y al final acabaron en módulos de 10, 12 de enfermeras. Esto está en Holanda, es una realidad. Sale en el libro Reinventando las organizaciones, no me acuerdo el nombre del tío. Y entonces, ¿qué pasa? Que una enfermera visita a una abuelita, le pone la inyección, le hace los mimitos, lo que sea, tal, y le dedica tiempo. Y al siguiente mes o semana que vuelve, dice, disculpa, tengo mucha prisa porque hay una enferma que me está esperando, tal. Y la propia clienta le ayuda a ir deprisa. Tienen el 80% de cuota de mercado de Holanda. Y esa es una organización que enseña cómo tendremos que llegar a trabajar. Lo que decía Miguel, tienes una central core donde estás mirando el valor que aportas, das unas normas muy generalistas, pero oye, en vez de control es confianza. Entonces, claro, el trabajador pues lo siente más suyo y yo creo que es la manera ante la incertidumbre. Claro, tú desde central no puedes sentenciar, oye, más de 12 minutos no, porque si no, no cobras. La dejarás a la señora con la inyección puesta, pues te tienes que largar, no tienes tiempo de sacarla. Creo que vamos a... Bueno, y eso viene con la filosofía esta del... No me sale el filósofo, las organizaciones líquidas. Sí, es Bauman. Tú tienes que estar, más que vendiendo, conversando con el cliente, entendiéndolo y pasando a central, núcleo central, donde se genera el valor, dando las experiencias que te hacen progresar. ¿Cómo se hace eso de un día al otro? Mete eso en la Iberia. Joder, pues es complicado de cojones. Pero es que no tendrán otra.
Es que yo creo que vamos ahí, ya una cultura personal, y yo creo que empieza todo esto por vender el propósito, qué es lo que hace la empresa, cuál es nuestra... Yo creo que misión, visión y valores han quedado obsoletos. Como decía Miguel, las exponenciales empiezan por un gran propósito que atrae al mejor talento, atrae a los proveedores, a los clientes, o sea, magnetiza ese, digamos, no es un eslogan, es un propósito que hay. El de Google, por cierto, es ordenar toda la documentación del mundo. Todo lo que esté, claro, cualquier empleado en cualquier iniciativa que tenga y tal, si cumple por ese propósito, tira para adelante, no le caerá bronca. Porque es que ahora tenemos que, los CEOs tienen que admitir el error, porque es que ahora la planificación, obsoleto, el organigrama piramidal, obsoleto. Hay que dialogar con el cliente. Y vuelvo a decir, vamos, digo yo. Sí, no, vamos, yo creo que es una visión, digamos, en cierto modo, más del cuadrante igualitario ahora, pero también nos hemos centrado como la sociedad mucho en la parte esta individualista, ¿no? Entonces, desde luego, necesitaremos retomar la parte esta de relaciones entre personas, de capacidad de autoorganización de la gente. Y también, desde luego, reforzar el papel del Estado, ¿no? Tanto en el marco regulatorio como también yo creo que, bueno, aunque aquí hablamos de otro tema, pero la cuestión, por ejemplo, de impuestos es un tema también bien relevante, ¿no? Sobre todo las grandes empresas, ya no que paguen más, sino que paguen algo. Sí. Y que no sea algo como 0,00001 de lo que realmente, digamos, están ganando, ¿no? No sé si queréis comentar algo más o si no, ya, bueno, comentaros que estamos pensando a ver si organizamos el encuentro siguiente para julio, que vamos a ver, ya os anunciaremos, estad atentos en las redes. También anunciaremos si, vamos, en la parte de LinkedIn sobre todo anunciamos, digamos, las publicaciones y la información relevante. También tenemos el grupo de WhatsApp, que, bueno, si vamos, si queréis también me podéis escribir, por ejemplo, desde el Meetup y vamos, os podemos incluir. Ahí nos intercambiamos diferente información sobre las videoconferencias, digamos, artículos que pensamos interesantes sobre cuestiones, digamos, relacionadas con inteligencia colectiva y también con el grupo, ¿no? También nos damos ánimos e intentamos que sea un grupo digamos, constructivo, ¿no? Esto ya luego. Pero bueno, aquí estamos, así que es posible sobrellevarlo y sobrellevarlo bien. Así que nada, muchas gracias a todos vosotros, digamos, a los ponentes y también a los participantes. Un gusto. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Chao, gracias. Chao.